proteína de alto valor biológico. Se comía esa proteína, luego se encerraba en una cueva, pasaba el glacial, después del glacial volvía y salía. O sea que había ciclos de ejercicio, de comida, de ayuno y de almacenamiento. ¿En qué se traduce eso? Que llegó la obesidad al mundo desde que el hombre se volvió sedentario. Es decir, desde que ese hombre paleolítico del Cromañón, que era nómada, que hacía ejercicio para poder buscar la presa, ¿verdad? Y tenía altas cantidades de estrés, porque si no la presa se lo comía él, se encontró la parte del cultivo, se hizo sedentario, y al ser sedentario ya no había ejercicio, pero conservábamos la capacidad de almacenar esa grasa mientras estaba en el glacial. Entonces, desde esta época, ya en la humanidad había obesidad. ¿Qué es en sí la obesidad? ¿A quién se le considera una persona obesa? A ver, para la Organización Mundial de la Salud hay una formulita matemática muy sencilla, que es el peso en kilos se divide sobre la estatura en centímetros del paciente al cuadrado, y eso nos da una cifra, ¿cierto? Que a nivel mundial nos va a hablar del paciente con bajo peso, del paciente con normopeso, del paciente con sobrepeso o con obesidad, que se subdivide al tiempo en grado 1, 2 y 3. Por supuesto, el grado 3 con mayor mortalidad a nivel mundial. ¿Hay medidas abdominales Sí, para claro, determinar la claro. obesidad? Claro que también hay medidas abdominales, pero lo más importante, inclusive para que tú mismo te des cuenta en casa, que estás teniendo un sobrepeso que, ¿por qué no?, ya está entrando al límite de la obesidad, es esa formulita que les acabo de dar, que es el peso sobre la estatura como tal. Entonces recuerden, el paciente que está por encima de 25, que ese resultado da 25, es un paciente con sobrepeso. Cuando ya pasa ciertos niveles, llega a 30, ya empezamos a hablar de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, donde la 3 está por encima de 40 y es el obeso mórbido. Porque sabes además, Margarita, que muchísimas personas, y se escucha en la calle, yo no soy obeso para nada, mírame, yo soy delgado, pero también he escuchado de muchos especialistas que una persona obesa no necesariamente es la persona que tiene pues aquel volumen abdominal que se reconoce a simple vista. ¿Es eso cierto? Eso es muy cierto. De hecho, hay pacientes delgados como tú y yo, obesos en su interior. Se llama obesidad sarcopénica. ¿Qué quiere decir eso? Es el paciente que, aunque se ve delgado, ha acumulado grandes cantidades de ácidos grasos alrededor de las vísceras. Me refiero a hígado, a colon, y que esa grasa visceral es altamente metabólica, o sea que todo el tiempo está bombeando sustancias tóxicas a la sangre, haciendo que se acumulen más cantidades de ácidos grasos en ese hígado y se liberen grandes cantidades de insulina por el páncreas. ¿Nos puede matar la obesidad? Totalmente. Es que la obesidad es el parámetro para considerarse como el obeso es el paciente viejo, prematuro de la sociedad. Y ni hablar de los niños. El niño obeso es el niño con enfermedades del adulto y luego será un adulto anciano antes de tiempo. Lamentablemente. Sí, señor. Y por eso se convierte además en un problema de salud pública. Mundial, de políticas, porque ¿sabes qué dice la National Geographic? No habla de obesidad, habla de globesidad. Miren el término, globesidad, es una pandemia. ¿Por qué pandemia mundial? Porque no respeta raza, sexo ni edad y causa complicaciones metabólicas con una morbimortalidad altísima a nivel mundial. Tú hablabas de cifras, yo tengo unas más escandalosas todavía, televidentes. Para el año 2030, habrá por lo menos 130 millones de obesos en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica. Y cada año están muriendo, a partir de hoy, 2.800.000 personas cada año de obesidad. Esas son cifras bárbaras. Alarmantes. Si no solamente hablamos de obesidad en general y no hemos hablado de enfermedades metabólicas derivadas de ella. ¿A qué tipo de enfermedades puntuales nos puede hacer más vulnerable el ser obesos? Primero, cardiovascular, ¿cierto? Infartos. Segundo, hipertensión arterial. Tercero, y muy peligrosa, la diabetes, que es el exceso de azúcar en la sangre, que puede ser tipo 1, tipo 2. Accidentes cerebrovasculares, eso está todas las enfermedades a nivel cerebral. ¿Cáncer? Y cáncer en general, enfermedades del colon y enfermedades inclusive neurodegenerativas como Alzheimer. Por ejemplo, también se habla de que las personas obesas tienen un poco más de tendencia o son más predispuestos a desarrollar Parkinson. Parkinson y Alzheimer. Y no dejamos de decir lo que mencionamos al principio, que los obesos tienen muchos ciclos de depresión durante su vida. Hablamos de que, bueno, el estrés es el factor número uno para que una persona desarrolle obesidad o padezca de obesidad. Pero hay otros factores que se asocian a esa enfermedad.
porque es una enfermedad. Exactamente. Y el más importante, y el que seguramente vamos a hablar más adelante en la entrevista, la genética. La genética, por eso es un llamado siempre a los papás, a los padres de familia, que es que el cuidado del niño ni siquiera comienza desde que él está pequeño, comienza in útero. ¿Qué se come la mamá en embarazo? Porque lo que ella se coma es lo que está alimentando a ese bebé. Y ese bebé ya está desarrollando una cantidad de adipocitos, que son las células grasas. Y el adipocito per se ya se considera un órgano endocrino. Entonces, ya desde el embarazo hay que saber qué me voy a comer para que mi hijo tenga buenas condiciones. Entonces, luego viene la infancia. Pero si ese papá y esa mamá de ese futuro bebé, ambos progenitores son obesos o uno de los dos son obesos, la prevalencia con un obeso es 25% de que ese nené tenga probabilidad de ser obeso. Y 50%, claro, y sea un niño obeso, no solamente que nazca, sino que en su primera infancia desarrolle un sobrepeso y luego una obesidad. Y si ambos padres son obesos, la probabilidad es de un 50%. Entonces, ya estamos casi que diagnosticando un obeso mórbido y un adulto contemporáneo, 30, 35 años, lleno de enfermedades del anciano. Aquí hay algo que hay que tocar porque las personas piensan muchas veces que esto de la obesidad es algo que le atañe un poco más a la población adulta o a la población joven, el adulto joven, el adulto contemporáneo, pero realmente es algo que hay que traer y poner sobre la mesa, el hecho de que cada vez son más los niños obesos en Venezuela. La cifra viene aumentando de una forma alarmante. No la tengo en este momento, pero es algo que usted fácilmente puede encontrar si se mete en internet y busca obesidad infantil en Venezuela. Te tengo el dato. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Y te tengo ese dato. Venezuela en el momento es el segundo país en Latinoamérica con obesidad. Y la infantil somos el tercero y cuarto país en tenerla. Entonces, es un problema de salud pública, es un problema que tenemos que atacar, porque ¿quiénes van a vivir al final de los años? Son nuestros niños. Si nuestros niños nacen enfermos, serán adultos enfermos llenos de enfermedades crónicas. Entonces, es muy importante el punto que tocaste, Nati. Ahora, ¿qué relación hay entre el estrés que pueda estar manejando un padre y la obesidad en el hijo? Vamos a verlo. En el año 2013 se publicó en la revista Pediatrics un estudio basado en la relación entre el estrés y la obesidad. Fue curioso, pues concluía que los niños consumen comida rápida con más frecuencia si sus padres están estresados. Se trabajó con 2.119 familias que tenían hijos en edades desde los 3 a los 17 años. Los autores relataban como factores más estresantes para los padres la tensión financiera, así como el mal estado de salud físico o mental. Curiosamente, estos niños no tenían reducido el consumo de frutas y verduras, pero sí aumentado el de comida rápida. La explicación que le dieron a este resultado se basa en que los padres estresados tienden a comprar más comida rápida con el fin de ahorrar tiempo y evitar las discusiones con sus hijos por las comidas. Ahorrar tiempo en tiempos de tanta tensión puede costarle la vida de su hijo. Tiene que tener muchísimo cuidado con esto. Muchas veces esos malos hábitos de los padres pueden degenerar en obesidad infantil, en un niño que crece obeso y se mantiene obeso a lo largo de su vida y muy probablemente no llegue a los 60 años porque pueda desarrollar de forma muy prematura algún tipo de enfermedad cardiovascular, como ya lo decíamos, o algún tipo también de cáncer, de enfermedad oncológica, sobre todo cáncer de colon, cáncer de próstata, que son los más asociados a la obesidad. El cáncer de mama también lo dices, Margarita. Ahora, ¿qué hacer frente a todo esto? ¿Cuáles son o serían las consecuencias también a escala psicológica que puede tener esta enfermedad en la persona? Es una pregunta maravillosa. Miren, para la medicina de envejecimiento, el paciente obeso o la obesidad es catalogada como una enfermedad psico-neuroendocrina. Porque lo primero que afecta al paciente obeso, y para todos aquellos televidentes que nos están viendo, búsquenos. Lo primero es una frustración muy grande, un grado de ansiedad terrible y una falta de amor propio muy grande, porque es que han pasado por 50 tratamientos, han hecho las 50 dietas, los 50 regímenes alimenticios que se han conseguido sin ningún tipo de resultado. Entonces eso genera perpetuar el ciclo vicioso. El paciente dice, si ya estoy obeso, si ya estoy así, comerme un pan más, un pan menos no va a marcar la diferencia. Y sí la marca. Por eso con el paciente en medicina de envejecimiento lo que hacemos inicialmente es, primero,
tratar de hacer un equilibrio de la producción de los neurotransmisores y los neuropéptidos que están relacionados con la saciedad y con el hambre. Volvemos al punto de partida metabólica. Si no produzco serotonina y no produzco dopamina, pero produzco en exceso cortisol por la glándula suprarrenal y un exceso de insulina por el páncreas, yo voy a tener todo el tiempo ganas de comer. Y no es de comer pollo a la plancha, no es de comer pescado a la plancha, es de comerme un chocolate o un pedazo de pan. Y eso va a pasar cada 2 horas durante toda la vida de ese paciente. Además, el paciente no va a poder ir a mi consulta, yo le voy a decir, sabe señor, a partir de ahora usted va a recibir esta hoja que le estoy dando, que son tantas calorías y es la alimentación que va a seguir. El paciente no lo va a hacer, no es capaz de hacerla, porque neurológicamente y a nivel neuroemocional no está capacitado. Por eso lo primero que hacemos en medicina de envejecimiento es regular esa producción adecuada de neurotransmisores para que el paciente luego pueda empezar a comer como es debido. ¿De qué?